atención al adulto mayor Hogar La Ponderosa, vamos a tratar el tema de ¿pueden estar solos en casa después de un diagnóstico de Alzheimer? Aquí con nuestra invitada, Catherine Vergara, neuropsicóloga de Hogar La Ponderosa. Mi familiar vive solo, no hay nadie con él. ¿Cómo hacemos? ¿Es conveniente o no que él esté solo, necesitar ayuda? Sí, después de un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor, no puede estar sola la persona. Es lo primero que tiene que saber el familiar. Es decir, la respuesta corta a esa pregunta es no, no puede estar solo. Es posible que en las primeras etapas no pase nada, en la primera etapa de la enfermedad puede no haber ningún problema muy grande que afecte la integridad del paciente, pero es muy probable que en la medida que vaya avanzando la enfermedad empiecen a aparecer síntomas que puedan poner en peligro a la persona. De tal manera que una vez que uno recibe el diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor, uno no debe dejar al paciente solo. ¿Cuáles son esos síntomas? Los síntomas para que no puedan estar solos en casa. Es que una vez que se recibe el diagnóstico, ya no debe estar solo independientemente de los síntomas. Es decir, el paciente puede... ¿Qué es lo que pone en peligro a la persona? Por ejemplo, una persona que viva sola, que necesita cocinarse a sí misma, puede dejar la hornilla encendida, puede poner ingredientes que no son, puede quizá no ver si la comida está en buenas condiciones o no y comer algo que no le corresponda. Pero adicionalmente a eso, si está tomando medicamentos puede olvidarse si se tomó o no el medicamento, y esas cosas uno realmente no las sabe a menos que esté con el paciente. Así que no importa, digamos, los síntomas que puede tener, no es que hay algo que, si la persona se olvida o está desatenta, o ya una vez que uno le dicen que el familiar de uno tiene un trastorno neurocognitivo mayor, aun cuando uno crea que la paciente o el paciente puede ser independiente, no debe estar solo. Debe tener lo que uno llama una supervisión discreta. Es decir, tiene que haber una persona que esté pendiente de las cosas que está haciendo el paciente y que pueda intervenir cuando sea necesario, cuando uno vea que la persona se puede poner en riesgo a sí misma o a otros. Te tengo 3 preguntas aquí. La primera, la persona entra a la casa, la que va a ayudar, y tiende a hacer todo por él. ¿Eso es conveniente o no es conveniente? Hacerle todo, hacerle la comida, ayudarlo a bañarse. ¿Eso es conveniente? No, uno debe tratar de estimular la independencia. Uno tiene que tratar de que la persona se mantenga lo más activa que pueda. Todas las cosas que la persona pueda hacer sola, la debe hacer sola. Porque si uno automáticamente piensa que el paciente no puede hacer esas cosas y se las hace, está haciendo que no estimule esa parte cerebral que se tiene que activar para que uno pueda hacer esas cosas. Entonces la idea es estar presente, pero solamente intervenir cuando sea necesario. Es decir, cuando uno vea que el paciente no puede hacer algo o se va a poner en riesgo él o puede poner en riesgo a otras personas, entonces uno interviene. Si no, uno tiene que dejarlo ser independiente. La otra pregunta es, mi papá o mi mamá o mi familiar no acepta ayuda en la casa. Yo no quiero a nadie porque yo estoy bien. Sí, eso es un tema muy complicado de tratar, que suele ser bastante común. Ahí yo, por la experiencia, creo que una de las cosas más fáciles es tratar de vendérselo como que la persona que va a entrar a la casa es la que necesita ayuda. Es decir, es una persona que no tiene dónde vivir y necesita alquilarse una habitación y ella es amiga mía y entonces, le estás haciendo un favor como para que ella esté, y la persona entra a la casa y tiene que tener además como la pericia para poder tratar al paciente y ganárselo poco a poco.
porque ciertamente suele ser muy difícil imponer a una persona extraña a la casa cuando el paciente no ve su propia condición, porque si pasamos porque es un trastorno neurocognitivo mayor y no tiene conciencia de enfermedad, entonces pues no va a darse cuenta que realmente necesita compañía. Lo otro que también puede ayudar es explicarlo más por las caídas, entonces es para tratar de evitar, si tú te caes, por ejemplo, no tenemos quien te ayude, o bueno, es que fíjate, ella cocina rico, entonces como para que ella te cocine unos días, y uno va como por debajito. Es decir, lo que sí es que es importante, que hay que tratar de negociar un poco esa entrada y bueno, elegir bien a la persona que tenga como la capacidad de tratar a los pacientes con trastornos neurocognitivos y que no se enganche en una pelea que van a ver cuando la persona no quiera tenerla en la casa. Y lo otro que es muy común, que me llegan muchísimos casos, ¿cómo hacer para que mi papá, mi familiar, no maneje? Ahí volvemos a lo mismo, de vendérselo de otra manera. Es preferible decirle que el carro se dañó, que hay que arreglarlo y que todavía no tenemos el dinero o no hemos conseguido los repuestos o lo que sea. Es decir, más que tratar de explicarle por qué no debe manejar, es como crear una excusa para que no maneje efectivamente. Por ejemplo, hay pacientes o hay familiares que han vendido el carro y eso suele ser un problema porque por supuesto no se acuerdan del momento en que lo vendieron y lo ven como una imposición de la familia al vender el carro. Y si eso pasa, es como, bueno, hay que tratar de volver a decirles la razón por la cual se vendió, pero es realmente mejor si uno puede tenerlo ahí, decir que está dañado, por ejemplo. Bueno, ahora para cerrar, ¿hay alguna recomendación para poder entrevistar a esa persona que va a cuidar a nuestro adulto mayor y ver qué características tiene para poderla contratar? Eso es como complicado. En principio, uno debería tratar de tener a una persona que sepa de trastornos cognitivos, es decir, no es lo mismo estar acompañando a una persona sana que una persona con trastornos cognitivos. Entonces, el preguntar si han tenido experiencia o si saben de lo que es el trastorno cognitivo y cómo se maneja es importante. Y después, ayuda a que sea una persona que sea cariñosa, que sea empática y que trate bien al paciente y que se lleve bien con el paciente, porque en la medida que uno puede hacer como más vínculo y contacto con la persona que está cuidando, lo va a poder estimular más y va a poder saber cómo incentivarlo a hacer las cosas que uno necesita que hagan, que coman o que se bañen o que salgan a caminar. Si uno tiene como la empatía de ponerse en el lugar de esa persona, va a saber cómo poder estimularlo a hacer las cosas. Y bueno, hay todo un tema de saber si la persona es ética y si lo va a tratar adecuadamente y si no lo va a estafar, que eso es un poco más complicado y que hay que... Sí, yo lo que recomiendo al principio es estar ahí, estar presente, ir a visitar de forma sorpresiva a su familiar, porque ahí es donde uno puede ver qué es lo que está pasando realmente o no, y escuchar al adulto mayor, porque si bien tiene algún trastorno neurocognitivo, uno ya lo conoce extremadamente bien y sabrá si pasa algo o no pasa algo con solo ver la actitud. Para cerrar, espero que les haya sido útil y síganos en nuestras redes sociales.